Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar inicio con la guía número 6. Voy a poner la presentación. Ok. Va aquí en el caso de la guía número 6, ¿verdad? Se inicia con estos contenidos en relación a cómo es que los músculos producen movimiento, porque hay ciertos conceptos que es necesario comprender cuando hablamos de la forma en que los músculos realizan su función, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver ciertos aspectos y ciertos conceptos, ¿verdad? Que de hecho los vamos a ir repitiendo cuando ya veamos músculo por músculo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que son los sitios de fijación muscular, tenemos que el origen es el sitio de fijación del tendón de un músculo en el hueso estacionario. O sea que en este caso, el bíceps, este músculo tiene su origen, ¿verdad? En el punto en donde se fija la escápula. Ese es su origen. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sitio no se va a mover porque el hueso es estacionario, ¿verdad? Ahora, el otro punto de donde está unido el músculo a un hueso es la inserción. Este es el sitio de fijación del otro tendón de un músculo en el hueso que se mueve. Entonces, aquí en este caso, en el bíceps, la inserción es la que tenemos aquí en la epífisis distal del húmero y el radio y el cúbito, ¿verdad? Porque eso es lo que se mueve. Cuando el bíceps se contrae, flexiona el antebrazo, ¿verdad? Tracciona del radio y el cúbito. Entonces, por eso es que ese sería su punto de inserción. Entonces, de cada músculo vamos a ver cuál es el origen y cuál es la inserción. El vientre sería entonces toda la porción carnosa del músculo, ¿verdad? Y la acción son los principales movimientos que se producen cuando el músculo se contrae, ¿verdad? Y pues solo recordar que en el caso del tendón, ¿verdad? Que es lo que vemos acá, esta parte rosadita, son fibras de tejido conectivo que se agrupan en fascículos y que se inserta en los huesos, ¿verdad? Muy bien. Si surge alguna duda o hay algo que desean que explique, pues me lo dicen, ¿verdad? Por favor. Ahora, hay una relación entre el hueso, los huesos, la articulación y el músculo para cuando se ejercen o se producen los movimientos. Y es que los huesos actúan como palancas alrededor de un punto fijo. Entonces, cuando se mueve la palanca es cuando se da, valga la redundancia, ¿verdad? Se produce el movimiento. Pero para eso intervienen varias fuerzas, ¿verdad? Entonces, palanca es la estructura rígida, que en este caso sería el hueso, ¿verdad? Que se puede mover alrededor de un punto fijo que se llama fulcro. Entonces aquí tenemos, es como un trampolín, es como un sube y baja de un parque, ¿verdad? El centro del trampolín es el fulcro, es el punto de apoyo, ¿verdad? Alrededor del cual se puede mover la palanca. O sea,
el hierro que está lado a lado del trampolín, esa sería la palanca. En nuestro cuerpo las palancas son los huesos, porque es la estructura rígida, ¿verdad? Y el hueso se puede mover alrededor del fulcro, ¿verdad? Pero para que se dé el movimiento intervienen dos fuerzas. Una es el esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza que produce el movimiento. Y en nuestro cuerpo, el esfuerzo es llevado a cabo por el músculo, ¿verdad? Aquí tenemos los músculos, ¿verdad? Que son los que realizan la fuerza. Y hay otra fuerza que es la resistencia o la carga, es la que se opone al movimiento, ¿verdad? Es la carga o lo que se tiene que mover, que tiene cierto peso, cierta estructura, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas palancas, este sistema de palancas pueden realizar movimientos con ventaja o desventaja mecánica. La ventaja mecánica es cuando se hace un esfuerzo pequeño para levantar una gran carga. Esa es una ventaja mecánica, ¿verdad? Y la desventaja mecánica es cuando el esfuerzo debe de ser más grande y ¿por qué? Porque la carga está más lejos del fulcro. Entonces hay que ejercer un mayor movimiento para mover la resistencia, ¿verdad? Va entonces de acuerdo a la disposición de las dos fuerzas y del fulcro, así cada palanca puede tener ventaja o desventaja mecánica. En el caso de las palancas de primer género, el fulcro está entre el esfuerzo y la resistencia. Aquí tenemos esta parte de la imagen de la primera palanca, ¿verdad? Que aquí tenemos el esfuerzo en un extremo, el fulcro en el centro y la resistencia. Entonces, en este caso, es el ejemplo del balancín, el ejemplo de las tijeras también. Aquí vemos que este tipo de palancas puede tener ventaja mecánica, ¿verdad? En el cuerpo de estas palancas casi no hay, sin embargo aquí hay una. En el caso del esfuerzo que realizan los músculos de la parte posterior del cuello, el fulcro sería la articulación del atlas y el hueso occipital y la resistencia es el cráneo. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que sí, ¿verdad? Que elevamos la cabeza. Esa es una palanca de primer género, ¿verdad? En donde el fulcro está entre la potencia y la resistencia. Sin embargo, estas palancas dice que también pueden tener una desventaja mecánica. En el caso, por ejemplo, de un sub y baja en donde hay un niño y un adulto. El niño puede mover al adulto, pero a una corta distancia. Ahora vamos a la palanca de segundo género. Si ustedes ven, esta palanca es diferente porque el fulcro está más lejos. Perdón. El fulcro está más lejos que la resistencia del esfuerzo. Porque ustedes ven, fulcro está en un extremo, la resistencia está en el centro y el esfuerzo está en el otro extremo, ¿verdad? Entonces, este tipo de palanca, ¿verdad? Operan como las carretillas. Son como las carretillas en donde se llevan cemento, arena, ¿verdad? Estas siempre actúan con ventaja mecánica porque la resistencia está cerca del esfuerzo. La carga dice que está más cerca del fulcro que el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre van a tener ventaja mecánica. Y una de estas palancas en el cuerpo que también
no son muchas, pero es cuando nos paramos en las puntas de los dedos. Ese sería el fulcro, ¿verdad? El punto de apoyo de nuestros dedos de los pies en el suelo. La resistencia sería la parte media del pie o el talón, el calcáneo, ¿verdad? El hueso calcáneo. Y el esfuerzo, pues lo vienen a hacer los músculos posteriores de la pierna, el sóleo y el gastrocnemio, ¿no? Que ya los vamos a ver más adelante. Y el otro tipo de palancas son las palancas de tercera clase, en donde el esfuerzo está entre el fulcro y la resistencia. Miren, fulcro, esfuerzo, resistencia. Entonces, en este caso siempre va a haber desventaja mecánica, porque el esfuerzo está más cerca de la resistencia que el fulcro. Y aquí siempre hay desventaja mecánica y estas son la mayoría de palancas del cuerpo. Tenemos aquí el ejemplo del bíceps, que cuando este se contrae, ¿verdad? Tracciona del radio y el húmero. ¿Cuál es el fulcro? La articulación del codo, y la resistencia es lo que llevamos en la mano, ¿verdad? Entonces, para este tipo de movimientos, pues siempre hay que hacer una fuerza grande para poder vencer la carga o la resistencia. ¿Tienen alguna duda con respecto al sistema de palancas? Si no hay dudas, pues sigamos. ¿Recuerdan ustedes que los músculos están formados de fascículos, verdad? Y los fascículos son grupos o bases de fibras musculares que están rodeadas por el perinecio. Dentro del fascículo las fibras son paralelas unas a otras, ¿verdad? Ahora, para formar los músculos, estos fascículos pueden llegar a tener 5 patrones o ponerse en 5 formas diferentes. Así tenemos los paralelos, los fusiformes. Paralelo es, por ejemplo, este músculo largo, ¿verdad? Que es el grácil, el sartorio, me parece. Tenemos el fusiforme, que es el bíceps. Fusiforme, ya vamos a ver la descripción de cada uno de ellos. Circular, que es el de los ojos. El triangular, que es, por ejemplo, este del pectoral, ¿verdad? Y el peniforme, que tiene forma de pluma, como el que tenemos aquí en el muslo. Entonces son las distintas formas a que pueden tener los fascículos. En tórtora, en el cuadro 11.1 los describe cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando son paralelos, pues aquí como vemos en este caso, ¿verdad? Vamos acá. Aquí serían los fascículos paralelos, pues los fascículos se van a ordenar longitudinalmente o en el eje longitudinal del músculo, ¿verdad? En el caso del fusiforme, que es el del bíceps, ¿verdad? Este se define que son paralelos al eje longitudinal, pero el músculo se adelgaza hacia los tendones. Entonces es más grueso en el centro y se adelgaza a los tendones. En el caso del circular, dice que también tiene, bueno, el fusiforme, perdón, tiene forma de puro. En el caso del circular, pues las fibras son concéntricas. Ustedes ven que forman un círculo, ¿verdad? Y forman los esfínteres, los músculos que cierran los orificios del cuerpo. En el caso del triangular que tenemos acá, están formados por una zona ancha, ¿verdad? Una amplia zona extendida y que convergen en un tendón central, ¿verdad? Ese sería el triangular. Y luego tenemos el peniforme o el bipeniforme, ¿verdad? Por ejemplo, el recto femoral, que es este que tenemos acá, es bipeniforme, porque ustedes pueden ver, permítanme, voy a quitarle la mancha. Aquí vamos a enfocarnos
en este músculo de acá, ¿verdad? Entonces, este tiene, dice, forma de pluma, porque los tendones, perdón, las fibras se ordenan en fascículos cortos en relación a la longitud total del músculo. Entonces, ustedes pueden ver acá que las fibras son fascículos cortos y que el tendón pues va a venir aquí al centro. Ustedes ven que en el centro hay dos grupos de fascículos que van hacia cada lado. Entonces esto es como una, ustedes se notan las plumas, tiene como una vena central y de ahí salen los vellitos, ¿verdad? Entonces igual en este caso, ¿verdad? Y este es bipeniforme porque sale a ambos lados del tendón central, ¿verdad? Aquí iría el tendón en el centro e iría a ambos lados. El unipeniforme es cuando los fascículos están hacia un solo lado y el multipeniforme es cuando los fascículos van en muchas direcciones en varios tendones, como por ejemplo el del músculo deltoides. Entonces esa es la forma en la que se orientan los fascículos en los músculos, las distintas formas. Ahora, ¿cómo es que los músculos, cómo se organizan los músculos para producir los movimientos? Porque dentro de un miembro, por ejemplo, tenemos músculos a ambos lados. Ustedes ven aquí, tenemos el hueso húmero, ¿verdad? Aquí en el centro. Y hacia un lado del hueso tenemos a un grupo de músculos y al otro lado del hueso tenemos otro grupo de músculos. Entonces, ¿cómo es que se combinan los músculos para generar los movimientos? Pues primero que va a haber un músculo que va a ser el motor primario o el agonista. En este caso, el motor primario agonista es el músculo que se contrae para producir una acción. Entonces ustedes pueden ver acá, este músculo está más gordito porque este es el que está contraído en este caso. Entonces aquí este es el agonista, estamos hablando del bíceps braquial en la parte anterior del brazo. Y hay un músculo antagonista. Este se estira y cede a los efectos del otro músculo. O sea, mientras un músculo se contrae, el otro debe estirarse. Entonces, ustedes pueden ver acá el tríceps braquial, ¿verdad? Este que está en la parte posterior del brazo, se relaja. Ustedes ven que está bien delgadito porque está estiradito, porque ha cedido al movimiento del bíceps. Ahora, ¿cómo los músculos están así organizados en compartimientos? Y muchas veces estos músculos cambian su función, ¿verdad? Porque en este caso, cuando hacemos la flexión del antebrazo, el agonista, perdón, el que se contrae es el bíceps y el que cede es el tríceps. Pero cuando extendemos el brazo, ven ustedes que aquí el ángulo se ha aumentado. Cuando extendemos el brazo, el antebrazo, ustedes ven que el bíceps se relaja, que es el delgadito, y se contrae el tríceps. Entonces aquí en este caso han cambiado su papel. El bíceps sería el antagonista y el tríceps es el agonista, ¿verdad? Porque siempre están así organizados en grupo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sucediera si ambos músculos se contrayeran en este grupo? No hubiera movimiento, no pudiera haber movimiento si ambos músculos se contraen al mismo tiempo. Por eso uno debe contraerse y el otro ceder. Pero hay otro grupo de músculos, por ejemplo, los sinergistas. Los sinergistas impiden movimientos no deseados en articulaciones intermedias, es decir, colaboran con el agonista en el movimiento y evitan movimientos indeseados. Por ejemplo, si nosotros queremos doblar el dedo, pero no queremos doblar la muñeca, entonces el grupo de sinergistas va a
estabilizar los músculos que mueven la muñeca para permitir el movimiento únicamente de los dedos. Si estos sinergistas no estuvieran, si yo quisiera doblar un dedo, pues tendría que doblar la mano, ¿verdad? En el caso de los fijadores, son músculos que estabilizan el origen de un músculo agonista. Entonces, por ejemplo, en el caso del movimiento del bíceps o del antebrazo, cuando el bíceps se contrae, hay que estabilizar el hombro, ¿verdad? El músculo en la articulación del hombro tiene que estabilizarse. Entonces, hay un grupo de sinergistas que inmovilizan la epífisis proximal y la escápula para que el bíceps pueda ejercer bien su función. Lip, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando, digamos, por ejemplo, yo antes sufría de una enfermedad de que se me hinchaba la rodilla. Era como que se me contraían los músculos, pero yo no podía ni estirar ni encoger. ¿Por qué se da eso? Vaya, fíjese que no sé qué tanto estará relacionado con lo que llega a ser como pequeñas parálisis o esto quizás lo vamos a ver cuando veamos el laboratorio de fisiología, quizás lo pueda comprender mejor. Aquí lo que sucede cuando un músculo está contraído, ¿verdad? Y se mantiene contraído, muchas veces es una sobreexcitación nerviosa, o sea, el nervio le está dando constantemente señales al músculo que se contraiga, entonces el músculo al final de tanta señal que llega a mantener esa contracción sin relajarse, o sea, lo normal es contracción, relajación, pero algunas veces cuando la señal nerviosa es muy intensa, muy rápida, muy fuerte, entonces el músculo se mantiene contraído. Pudiera ser de origen nervioso, ¿verdad? O pudiera ser también relacionado con dentro de las mismas proteínas, la elasticidad muscular, etcétera, y dependiendo, ¿verdad? Dependiendo realmente ya al final de qué es lo que lo produce, ¿verdad? Pero sí, puede llegar el músculo a mantenerse contraído. Gracias. Bueno, y pues ya ustedes conocerán la tetania, ¿verdad? ¿Por qué nos inyectan del tétanos? Porque el tétanos es una toxina que hace que el músculo se mantenga contraído y ya no se relaja. Y esta tetania llega a ser peligrosa porque esta toxina va aumentando su concentración, entonces por quienes la producen, por la bacteria que lo produce, entonces puede llegar a paralizar músculos importantes, como el músculo de la respiración. Entonces dejamos de respirar, deja de haber vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces es importante que todos estos músculos están en compartimientos, ¿verdad? Y que estos músculos van a estar delimitados por tejido conectivo, ¿verdad? Y van a compartir vasos sanguíneos y nervios, ¿verdad? Para que tener una buena coordinación, una contracción coordinada. Muy bien. Así terminamos ese punto. ¿Alguna otra duda al respecto? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, si vamos bien, antes de ver músculo por músculo, tenemos que comprender cómo es que se le ha dado nombre a los músculos. Eso es importante, que muchos de los nombres, muchos de los nombres, perdón, es por una razón, ¿verdad? Nos ayuda a ubicarlo, nos ayuda a ver cuál es su forma, etcétera. Entonces, en el caso de la dirección, cuando el nombre está relativo a la dirección, entonces depende de la orientación de los fascículos. Entonces, por ejemplo, así tenemos que tenemos el recto, por ejemplo,
que es paralelo a la línea media. Aquí tenemos el recto del abdomen. Ustedes ven estas fibras, miren, están ordenadas paralelas a la línea media. Entonces, por eso es recto. Pero está también transverso, que es perpendicular a la línea media u oblicuo. Aquí vemos los oblicuos. Vean, está en una línea oblicua o en diagonal en relación a la línea media, ¿verdad? El transverso, porque es más profundo, aquí no lo podemos ver. El transverso forma un ángulo de 90 grados. En el caso del tamaño, muchos nombres de los músculos son relativos al tamaño que tienen. Por ejemplo, si es máximo, es porque es el más grande, entonces ahí tenemos el glúteo mayor. Por ejemplo, el glúteo más externo superficial que tenemos aquí en la región glútea es el glúteo mayor porque es el máximo, es el más grande de todos. También tenemos el mínimo porque sería el músculo más pequeño de ese grupo. Entonces tenemos el glúteo menor, que aquí en este caso no lo podemos ver. Hay un mediano, ¿verdad? Luego hay nombres de musculares relacionados con largo, con corto, con ancho, con longísimo, ¿verdad? Por ejemplo, el longísimo, el más largo de la cabeza, es un músculo que va desde el cuello hasta las costillas, ¿verdad? Hasta la cadera. Ok, luego tenemos la forma. Muchos de los músculos tienen su nombre de acuerdo a la forma. Lo único que, como les digo, a veces uno no está relacionado con esa palabra para describir ese objeto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, deltoide significa triangular. El deltoides es el músculo del hombro. Miren, aquí tenemos un triángulo y está a ambos lados, ¿verdad? Entonces, este sería el músculo deltoides, que significa triangular. Trapecio, que tiene forma de trapezoide. Aquí tenemos el trapecio. Miren, es este músculo superficial de la espalda, el trapecio, ¿verdad? Luego el serrato, porque tiene dientes de sierra. Aquí en esta parte de acá podemos ver que termina como en dientitos de sierra este músculo. Este sería el serrato anterior. El orbicular, vaya, porque tiene una forma circular, el orbicular del ojo, ¿verdad? El piriforme, porque tiene forma de pera, que está en la región glútea, ¿verdad? Profunda. Y así tenemos otro, el cuadrado, por ejemplo, porque tiene forma de cuadrado, ¿verdad? De 4 lados, el cuadrado femoral que está en la pared posterior del abdomen. Ahora también, de acuerdo a la acción, en muchos de los músculos se llaman de acuerdo a la acción que producen. Por ejemplo, el músculo puede ser flexor, puede ser extensor. Entonces, en el flexor es que reduce el ángulo. Entonces, tenemos, por ejemplo, flexor radial del carpo, ¿verdad? Es un músculo flexor que está en el radio y que mueve el carpo, ¿verdad? También está el extensor cubital del carpo. Es un músculo que extiende, que está a lo largo del cúbito y que mueve el carpo. Así hay que elevan, que deprimen, supinadores, pronadores, acuérdense de ese movimiento, rotadores. Entonces, de acuerdo a la acción, así también se nombran los músculos. Luego, de acuerdo al número de origen. Bíceps, si son 2 orígenes, tríceps, si son 3 orígenes, como los que hemos visto del brazo, y cuádriceps, si son 4 orígenes, ¿verdad? Como el del muslo. También de acuerdo a su localización, por eso les decía que muchas veces hay que acordarse de los huesos para relacionarlos con los músculos, porque depende de dónde esté localizado el músculo, así tiene su nombre. Entonces tenemos el músculo temporal, porque este está en el hueso temporal, ¿verdad? Del cráneo. Igual con el frontal. Y el origen e inserción. A este caso especial que el músculo se nombra por sus puntos de origen e inserción. Entonces aquí tenemos que este músculo
Se origina en el esternón y la clavícula, por eso se llama esternocleido. Y se inserta en la apófisis mastoide del hueso temporal. Entonces, por eso se llama mastoideo, esternocleidomastoideo. ¿Verdad? Primera palabra que se van a aprender ustedes así de rara, ¿verdad? Esternocleidomastoideo. Y eso es lo que les permite comprender, ¿verdad? Que se origina en el esternón, la clavícula y se inserta en la apófisis mastoides. Muy bien. Ahora sería ya de dar inicio con la identificación de cada uno de los músculos. Ahora, aquí quizás me gustaría, si quieren, tengamos ahorita un pequeño receso, porque quiero buscar el libro de Tórtora para que ustedes comprendan cómo está este libro y cómo deben ustedes estudiar los músculos en él, ¿verdad? Eso es muy importante para después empezar a identificar cada uno de los músculos que nos piden las guías. Y luego también les quiero explicar en relación a las guías, ¿verdad? Que también tienen que fijarse en ciertos detalles sobre cuáles son los músculos que les piden que estudien, ¿verdad? Sí, porque hay unos que están allí en el tórtolo, pero no los tenemos que estudiar, ¿verdad? Sí, así es. Así es la cuestión, que hay algunos que no los tienen que estudiar, o sea, varios. Entonces quiero también mostrarles la guía, pero si quieren, vamos ahorita, tengamos un breve receso. Voy a dejar de grabar.